oído durante estos últimos días hablar mucho del cerrojazo de la hostelería. ¿Hay algún estudio que demuestre que bares y restaurantes pueden ser un foco de contagio? Bueno, pues esa es la pregunta que han intentado responder desde Stanford, de la Universidad de Stanford. Es un estudio increíble el que han hecho, porque han seguido, fíjate, Mamen, a 98 millones de estadounidenses, a un tercio de la población de Estados Unidos, para ver dónde iban, cuánto tiempo pasaban en cada sitio público, bares, hoteles, gimnasios, tiendas, supermercados, gasolineras, y el número de infecciones que se producían. Y eso lo hacían antes y después y durante la pandemia. Y lo que han encontrado es que si dentro de los sitios públicos, que es lo único que incluye este estudio, sitios públicos, los mayores focos de contagio eran los restaurantes, los gimnasios y los bares, principalmente. ¿Tiene que ver también con el tiempo que estamos dentro de esos locales, con nuestra propia actitud? O sea, ¿luego hay factores que además tienen distintas variables que alimentan esos factores? Claro, digamos que los lugares que salen en el ranking, digamos, tienen 4 características comunes, digamos. Son lugares cerrados, hemos hablado mucho de eso, son lugares en los que pasamos mucho tiempo, cuanto más tiempo pases en un sitio cerrado, más probabilidades hay, y son lugares donde estamos con gente familiar. ¿Y qué es lo que pasa con la gente familiar? Que cuando estamos con gente familiar nos da mucho más apuro seguir con la mascarilla, por ejemplo. No es lo mismo estar con la mascarilla en el transporte público donde no conoces a nadie y digamos que no te cuesta nada tener puesta la mascarilla, y sin embargo yo creo que a todos nos cuesta un poco si estamos cenando con nuestro primo o con nuestra madre o con un amigo, el estar los dos con la mascarilla puesta. Sí, parece que la cercanía hace que todas estas medidas de prevención, desde luego, sean un poco más laxas. Si no hubiéramos cerrado estos locales, si no hubiéramos cerrado bares y restaurantes en la primera ola en España, ¿hay algún cálculo de lo que habría pasado? Bueno, los datos de este estudio son para Estados Unidos, pero en muchas ciudades, por ejemplo, te voy a poner ahí una curva de Nueva York. El modelo es tan preciso, tienen tantísimos datos, que un tercio de la población de Estados Unidos han seguido uno por uno, que podemos preguntar al modelo qué pasaría si hubiésemos mantenido, por ejemplo, los bares y los gimnasios abiertos. Y eso es la línea roja. Que hubiese multiplicado por 3 las infecciones, es decir, por 3 el número de hospitalizados, por 3 el número de muertos. Pero vamos, en su modelo puedes probar de todo. ¿Qué pasa si abres hoteles pero cierras bares? ¿Qué pasa si abres bares pero cierras supermercados? ¿Qué pasa si mantienes supermercados abiertos y tiendas pequeñas cerradas? Es fascinante. O sea, puedes jugar con los datos matemáticos que ha obtenido la Universidad de Stanford siguiendo a un tercio de la población. Recordemos que es un volumen de población enorme y puedes hacer distintas combinaciones para ver cómo es la incidencia de la pandemia con cerrando o abriendo distintos ambientes. Exacto, y Mamen, a veces parecemos que desde aquí a lo mejor un poquito pesados con el tema de los datos, pero yo creo que esto es un ejemplo fenomenal para explicar que si uno tiene buenos datos y puede hacer análisis con ellos, se pueden tomar medidas mucho más quirúrgicas. Una vez tienes buenos datos, luego las decisiones de políticas públicas pueden ser mucho mejores, porque a lo mejor no hace falta cerrar las tiendas grandes, o sí, o lo que hace falta es cerrar las tiendas pequeñas, o hace falta cerrar este tipo de bares, pero no este tipo de restaurantes. Por eso creo que es tan importante insistir con que haya una buena calidad de los datos y los datos se puedan utilizar y para sacar conclusiones y a partir de esas conclusiones tomar decisiones. Claro, es que si no, da la sensación de que en cada comunidad se hace lo que a uno le parece, no sabemos muy bien qué criterio científico es en el que está apoyada esa decisión de cierre y por tanto la población a más medidas y cuanto menos entendemos esas medidas, pues el cumplimiento es menor y eso lo estamos viendo. Pero por lo que concluyes con este estudio, lo que concluye este estudio sería que lugares cerrados no, o sea, que bares y restaurantes, si no están al aire libre, en este momento no son un buen lugar. Son un mejor lugar al aire libre, eso desde luego, pero este estudio contiene algunas cosas aún más, algunos detalles aún más curiosos. Es que si tú bajas el aforo de los sitios, el número de contagios baja más que el aforo. Y me voy a explicar. Imagínate que tengo un bar que tiene un aforo de 100. Si yo el aforo lo pongo en 80, si limito un 20% la gente que puede entrar, los contagios bajan mucho más que el 20%. Bajan casi a la mitad. Es decir, que también se puede jugar con, oye, a lo mejor no hay que cerrarlo del todo, pero jugando con los aforos si se bajan, los contagios bajan mucho más que lo que el aforo parece.